Lo que está ocurriendo en Oriente Medio no es una guerra más, es un punto de inflexión que está reescribiendo el equilibrio del poder mundial en tiempo real. Mientras los gobiernos hablan de control y victorias estratégicas, la realidad en el terreno cuenta una historia muy distinta. Misiles de precisión, drones invisibles, infraestructuras críticas bajo ataque y una región entera al borde de una transformación irreversible. Lo más preocupante no es solo la intensidad del conflicto, sino lo rápido que el mundo está perdiendo el control sobre su escalada. Porque cuando las potencias empiezan a calcular errores en lugar de estrategias, ya no estamos ante una guerra convencional, estamos ante una crisis global en evolución. El debate sobre la capacidad militar de Irán y la evolución del conflicto actual sigue marcado por profundas divergencias de interpretación entre analistas occidentales y la propia narrativa de Teherán. En los últimos informes, se ha sostenido que Irán no tiene intención de poner fin a la guerra hasta haber infligido un nivel de daño suficiente como para disuadir cualquier futura escalada militar contra su territorio. Sin embargo, la dificultad reside en medir con precisión la eficacia real de las operaciones militares en curso. Desde el lado estadounidense, el mando central ha difundido evaluaciones según las cuales una parte significativa de los lanzadores de misiles iraníes, entre el 70 y el 80%, habría sido destruida. Israel, por su parte, respalda estas cifras. No obstante, Teherán rechaza de forma categórica estas estimaciones, argumentando que gran parte de su capacidad ofensiva permanece intacta y protegida en instalaciones subterráneas altamente fortificadas. El análisis del campo de batalla muestra un panorama más complejo. Aunque el volumen de bombardeos sobre territorio iraní ha sido considerable y múltiples objetivos estratégicos han sido alcanzados, también se observa una reducción significativa en el número de misiles lanzados desde Irán. De hecho, algunas estimaciones apuntan a una caída cercana al 95% en comparación con la fase inicial del conflicto de 12 días previamente registrado. Esta reducción plantea una pregunta clave. ¿Estamos ante una degradación real de la capacidad de lanzamiento de misiles o simplemente ante una adaptación táctica? Algunos expertos sostienen que, aunque la capacidad de lanzamiento convencional podría haberse visto afectada, la infraestructura de producción de drones permanece operativa y funcional. Este elemento se ha convertido en un componente central de la estrategia iraní, especialmente en lo que respecta a la presión sobre rutas marítimas y objetivos regionales en el Golfo. Se han reportado incidentes recientes en instalaciones portuarias de Omán, donde incendios y ataques han generado preocupación en una región tradicionalmente considerada estable. La naturaleza de estos ataques sugiere una evolución doctrinal. Irán estaría reduciendo su dependencia de misiles de gran escala en favor de sistemas no tripulados más flexibles, más difíciles de interceptar y potencialmente más sostenibles a largo plazo. Sin embargo, esta interpretación no es universalmente aceptada. Otros analistas cuestionan la idea de una degradación significativa de las capacidades iraníes. Argumentan que, pese a las pérdidas de infraestructura, Irán ha demostrado la capacidad de lanzar misiles de alta potencia con cargas de hasta 1000 libras, capaces de causar daños sustanciales en sus objetivos. Desde esta perspectiva, la precisión de estos sistemas sería considerablemente mayor de lo que han sugerido algunas declaraciones políticas recientes, especialmente aquellas que minimizan su eficacia. Asimismo, se señala que Irán podría haber empleado una estrategia deliberada de consumo inicial de misiles, con el objetivo de saturar y agotar los sistemas de defensa antimisiles desplegados en Israel y en los estados del Golfo, así como los activos navales occidentales en la región. Si este análisis es correcto, el resultado sería una reducción progresiva de la capacidad defensiva de sus adversarios, más que una pérdida unilateral de capacidades ofensivas por parte de Irán.
Las estimaciones sobre el volumen total de arsenales varían considerablemente. Algunas fuentes indican que el conflicto habría comenzado con aproximadamente 8.000 interceptores en la región, mientras que Irán podría haber dispuesto de hasta 45.000 misiles de distintos tipos. Aunque estas cifras no pueden verificarse de manera independiente, lo que sí parece evidente es que no existe consenso sobre un agotamiento inminente del arsenal iraní. Paralelamente, se observa un refuerzo de las capacidades defensivas israelíes mediante el despliegue de sistemas avanzados de radar y misiles interceptores adicionales, incluidos sistemas transferidos desde Corea del Sur. Este movimiento sugiere una preocupación creciente por la resiliencia de las defensas existentes frente a ataques sostenidos. Los informes técnicos procedentes de ingenieros con experiencia previa en conflictos regionales también han aportado una dimensión adicional al debate. Según estas evaluaciones, el progreso de Irán en materia de tecnología de misiles habría sido significativo en los últimos años, hasta el punto de modificar sustancialmente el equilibrio de precisión y letalidad en la región. En términos prácticos, esto significa que los impactos, cuando se producen, tienden a ser altamente destructivos. En este contexto, la evaluación estratégica general sigue siendo incierta. Mientras algunos gobiernos sostienen que la capacidad ofensiva iraní ha sido degradada de forma sustancial, otros consideran que dicha capacidad ha evolucionado en lugar de desaparecer, adaptándose a las nuevas condiciones del conflicto. Lo que sí parece claro es que ninguna de las partes ha alcanzado una superioridad decisiva. Irán ha sufrido daños importantes en infraestructura civil y militar, pero mantiene capacidad de respuesta. A su vez, las defensas regionales han sido puestas a prueba de manera continua, con resultados mixtos. En términos políticos, la situación sugiere que el conflicto ha entrado en una fase de desgaste estratégico, donde la medición exacta de capacidades resulta cada vez más compleja, y donde la narrativa de cada actor difiere sustancialmente de la realidad observable en el terreno. El debate estratégico ha derivado inevitablemente hacia una cuestión central en Washington y entre sus aliados: la posibilidad de una intervención terrestre directa en el conflicto. En algunos círculos se ha planteado la hipótesis de un despliegue de fuerzas sobre el terreno, particularmente en zonas clave vinculadas a la infraestructura energética iraní. Sin embargo, desde una perspectiva militar realista, esta opción presenta limitaciones estructurales profundas. Las evaluaciones más prudentes indican que una operación terrestre de gran escala por parte de Estados Unidos es, en la práctica, altamente improbable. La capacidad militar actual de las fuerzas terrestres estadounidenses dista significativamente de la que existía hace 3 décadas. En aquel periodo, el ejército podía movilizar contingentes de cientos de miles de efectivos en teatros de operaciones como el Golfo Pérsico. Hoy, esa capacidad de proyección masiva ha disminuido de forma notable. Incluso la estructura de las fuerzas de infantería y los marines ha cambiado sustancialmente. Las unidades están menos orientadas a operaciones terrestres prolongadas de alta intensidad y más enfocadas en despliegues limitados o misiones especializadas. Esto plantea una cuestión fundamental: la ausencia de capacidad logística y humana suficiente para sostener una campaña terrestre convencional a gran escala en un entorno como el iraní. A ello se suma un factor decisivo: la transformación radical del campo de batalla moderno. Las guerras contemporáneas, como se observa claramente en el teatro de operaciones de Europa del Este, han demostrado que cualquier fuerza terrestre que no controle el espacio aéreo y el entorno tecnológico superior se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. El uso masivo de drones, desde sistemas de reconocimiento hasta plataformas armadas de ataque, ha cambiado de forma irreversible la dinámica del combate. Desde pequeños dispositivos tácticos capaces de lanzar explosivos hasta sistemas de mayor alcance, el dominio del aire a baja altitud se ha convertido en un requisito esencial para la supervivencia de cualquier fuerza desplegada sobre el terreno. En este contexto, la idea de un desembarco militar tradicional o de una operación terrestre sostenida en zonas cercanas a Irán se enfrenta a un problema adicional:
la omnipresencia de la vigilancia moderna. Las capacidades actuales de inteligencia, vigilancia y reconocimiento basadas en satélites, combinadas con redes terrestres de sensores, permiten un nivel de observación prácticamente continuo del movimiento de fuerzas enemigas. Esto significa que cualquier intento de concentración de tropas o de preparación logística a gran escala sería detectado con antelación suficiente para ser objeto de ataques preventivos de alta precisión. En términos prácticos, la sorpresa estratégica, elemento clave en conflictos anteriores, ha quedado ampliamente erosionada. Incluso escenarios hipotéticos, como un desembarco en la costa oriental del Mediterráneo, con el objetivo de proyectar fuerzas hacia Irán, presentan riesgos operativos significativos. El simple proceso de acumulación de material, despliegue de tropas y establecimiento de cabezas de playa implicaría una ventana de vulnerabilidad crítica. Durante esa fase, las fuerzas desplegadas serían altamente susceptibles a ataques con misiles de largo alcance y sistemas no tripulados. La experiencia histórica de operaciones militares convencionales en grandes escalas, como las realizadas en conflictos anteriores en Oriente Medio, no es directamente aplicable al entorno actual. La velocidad de respuesta, la precisión de las armas modernas y la densidad de la vigilancia hacen que los modelos de despliegue del pasado sean, en gran medida, obsoletos. A esto se añade una crítica estratégica más amplia: la dependencia exclusiva del poder aéreo y naval para lograr resultados políticos duraderos se ha demostrado insuficiente en múltiples ocasiones. Aunque estas capacidades pueden degradar infraestructuras y ejercer presión militar, rara vez son capaces de producir un desenlace político estable por sí solas. El resultado habitual es una prolongación del conflicto, con efectos secundarios imprevisibles y, en muchos casos, con una intensificación de la resistencia del adversario en lugar de su debilitamiento. Desde la perspectiva iraní, además, existe una lectura estratégica clara. Algunos responsables políticos y militares en la región han dejado explícito que no aceptarán un retorno al statu quo anterior. En su visión, la presencia militar extranjera en la región constituye un elemento inaceptable que debe ser eliminado progresivamente. Esto introduce una dimensión política de largo alcance: la posible reconfiguración de la presencia militar occidental en Oriente Medio. En este escenario, no se trataría únicamente de una guerra convencional, sino de una transformación estructural del equilibrio geopolítico regional. En Washington, esta posibilidad plantea un dilema complejo. La retirada o reducción de la presencia militar en la región puede interpretarse como una pérdida de influencia estratégica. Sin embargo, mantener dicha presencia en un entorno cada vez más hostil implica costes crecientes y riesgos operativos elevados. El debate interno en Estados Unidos refleja precisamente esta tensión entre la voluntad de mantener compromisos estratégicos tradicionales y la creciente presión política y social para reducir la implicación en conflictos prolongados en el extranjero. En paralelo, la evolución del conflicto sugiere que las partes implicadas podrían estar acercándose a un punto de agotamiento estratégico, donde ninguna de las opciones disponibles ofrece una solución clara o definitiva. En este contexto, las decisiones futuras probablemente no estarán determinadas por la capacidad militar pura, sino por consideraciones políticas internas, económicas y de estabilidad regional. Lo que emerge, en última instancia, es un escenario en el que la guerra ya no se define únicamente por la confrontación directa, sino por la interacción entre capacidades tecnológicas, limitaciones logísticas y presiones políticas internas. Las implicaciones regionales del conflicto se han ampliado de forma significativa, especialmente tras los recientes ataques contra infraestructuras críticas en el Golfo. Entre los incidentes más controvertidos figura el impacto sobre instalaciones de energía y, de forma particularmente sensible, sobre plantas de desalinización de agua. Este tipo de infraestructuras no solo tienen un valor estratégico, sino que son esenciales para la supervivencia cotidiana de varios estados del Golfo. La destrucción o interrupción de plantas de desalinización introduce un elemento de riesgo estructural en la región.
A diferencia de otros activos energéticos o militares, estos sistemas están directamente vinculados al suministro básico de agua potable. Una escalada en este ámbito podría transformar un conflicto militar limitado en una crisis humanitaria y de seguridad regional de gran escala. En paralelo, los ataques contra instalaciones petroleras han generado interrogantes sobre los objetivos estratégicos de las operaciones en curso. Algunos informes sugieren que determinadas acciones se han llevado a cabo sin una coordinación completa con aliados occidentales, lo que plantea dudas sobre la coherencia de la estrategia general. La falta de claridad en la atribución de responsabilidad en algunos de estos incidentes ha contribuido a aumentar la tensión diplomática en la región. También se ha producido controversia en torno a la difusión de información en medios internacionales. Algunas publicaciones han sido acusadas de difundir versiones no verificadas sobre la participación de determinados estados del Golfo en ataques contra Irán. Estas afirmaciones han sido posteriormente desmentidas por fuentes oficiales, lo que ha generado fricciones diplomáticas adicionales en un entorno ya extremadamente volátil. El análisis estratégico de estos acontecimientos apunta a una posible intención de ampliar el alcance del conflicto, aunque no existe consenso sobre si se trata de una estrategia deliberada o de una escalada progresiva sin control centralizado. En cualquier caso, el resultado ha sido una intensificación del riesgo regional y una creciente implicación indirecta de actores externos. Desde la perspectiva iraní, estos acontecimientos se interpretan como parte de una estrategia más amplia de presión sostenida. Sin embargo, Teherán ha respondido con advertencias explícitas sobre posibles represalias contra infraestructuras equivalentes en el Golfo, lo que incluye instalaciones críticas de agua y energía. Este tipo de amenaza introduce un nivel adicional de incertidumbre estratégica, ya que afecta directamente a la estabilidad interna de varios estados dependientes de estas infraestructuras. En términos más amplios, el conflicto ha dejado de ser exclusivamente militar para convertirse en una confrontación que abarca sectores civiles esenciales. Esta evolución es particularmente preocupante para los países del Golfo, cuya seguridad depende en gran medida de la protección de infraestructuras altamente centralizadas y vulnerables. En el plano internacional, el debate sobre la legalidad, la proporcionalidad y la finalidad de estas acciones se ha intensificado. Mientras algunos actores justifican las operaciones como medidas de defensa o disuasión, otros las interpretan como intentos de arrastrar a potencias externas a un conflicto prolongado y de difícil resolución. Este último punto ha generado especial preocupación en Washington, donde crece la percepción de que ciertos actores regionales podrían estar operando con el objetivo de ampliar el nivel de implicación estadounidense en el conflicto. Sin embargo, dentro del propio sistema político estadounidense, existe una resistencia creciente a una participación militar prolongada en nuevas guerras en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el impacto económico global del conflicto comienza a hacerse evidente. Las interrupciones en el suministro energético, combinadas con la volatilidad de los mercados, han afectado tanto a Europa como a Asia. Los países altamente dependientes de las importaciones de energía del Golfo, como Japón y Corea del Sur, observan con preocupación la evolución de la situación, conscientes de su vulnerabilidad estructural. Europa, por su parte, enfrenta una exposición particularmente alta a las fluctuaciones de precios energéticos y a la inestabilidad de los mercados globales. Este contexto refuerza la percepción de que el conflicto no es únicamente regional, sino que tiene implicaciones directas para la estabilidad económica global. En este escenario, la ausencia de una estrategia clara y coherente por parte de los actores principales se ha convertido en un factor central del análisis. Las decisiones parecen responder más a dinámicas reactivas que a objetivos estratégicos definidos a largo plazo. Esto ha generado una situación en la que la escalada y la incertidumbre se retroalimentan mutuamente.
El resultado es un entorno internacional en el que los riesgos no solo se mantienen, sino que tienden a ampliarse con cada nueva fase del conflicto, mientras las opciones de desescalada se vuelven progresivamente más complejas de implementar. El conflicto ha entrado en una fase en la que la posibilidad de una salida negociada se discute cada vez con mayor frecuencia en los círculos diplomáticos, aunque sin señales claras de convergencia entre las partes. La cuestión central gira en torno a si Estados Unidos y sus aliados pueden o no encontrar una vía de salida que permita reducir la tensión sin que ello sea percibido como una derrota estratégica. Desde una perspectiva política interna en Washington, este dilema es particularmente delicado. Cualquier intento de retirada o reducción de la implicación militar en la región podría ser interpretado por sectores políticos como un retroceso en la influencia global estadounidense. Sin embargo, la continuación del conflicto también conlleva costes crecientes, tanto en términos económicos como estratégicos. En paralelo, se observa una creciente desconexión entre los objetivos declarados inicialmente y la realidad del terreno. La idea de una transformación política completa en Irán, basada en presiones externas o internas, ha perdido fuerza frente a la resiliencia institucional del Estado iraní. Incluso los escenarios más optimistas reconocen que el sistema político iraní ha demostrado una capacidad considerable de adaptación y supervivencia frente a presiones prolongadas. Este factor ha llevado a algunos analistas a concluir que el conflicto no producirá un cambio de régimen inmediato, sino más bien un reajuste prolongado del equilibrio regional. En este contexto, la noción de una victoria clara para cualquiera de las partes resulta cada vez más difícil de sostener. Por otro lado, la situación ha reconfigurado profundamente la arquitectura de seguridad regional. El orden establecido tras los acuerdos históricos que estructuraron Oriente Medio durante décadas se encuentra en una fase de transformación. Las alianzas tradicionales